Este es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, pero lo que pocas veces sabíamos es que también es el Día del Idioma Español en la ONU. Un idioma que, como sabemos, es hablado por cerca de 490 millones de personas nativas en todo el mundo, lo que la convierte en la segunda lengua materna y la tercera más hablada a nivel global, según datos del Instituto Cervantes. ¿Y quién mejor para hablarnos de la importancia del idioma que el director de la Academia Mexicana de la Lengua, el maestro Gonzalo Celorio, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento que nos acompañe? ¿Cómo está, don Gonzalo? Un problema técnico, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Con alguna dificultad para entrar, pero ya gracias a la asistencia de Marimar pude hacerlo, pero había ahí alguna dificultad y yo soy bastante torpe para la utilización de estos métodos telemáticos. Pero bueno, Marimar a nos pesar de que ayuda en ahora muchas son cosas de este tipo, maestro. uso corriente. Es importante celebrar al idioma español, sobre todo por lo que ha surgido en los últimos años, el impulso que ha tenido. ¿Cómo lo observa, don Gonzalo? Bueno, yo creo que, como se decía hace un momento, es una lengua que es hablada por cerca de 500 millones, de 500 millones de personas que la tienen como lengua materna, pero hay también cerca de 100 millones más que la tienen como segunda lengua, tercera lengua, en fin, como lengua de comunicación, aunque no sea lengua materna. Eso hace que haya 600 millones, cerca de 600 millones de personas que conocen y que se expresan y que se comunican en esta lengua. A mí me parece importante porque es la lengua materna de comunicación internacional que tiene el mayor número de hablantes en el mundo. Es efectivamente, no es la lengua materna que tiene más hablantes, pero la otra lengua materna que tiene un mayor número de hablantes es el chino, y no sale de su país realmente, no es una lengua de comunicación internacional, y el inglés no tiene tantos hablantes que la tienen como lengua materna, aunque sea una lengua de comunicación internacional más amplia que el español. Eso hace que realmente en términos cuantitativos sea una lengua muy, muy importante, es una lengua que forma parte de las lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, junto con el árabe, el chino, el francés, el inglés y el ruso. Y esto, bueno, pues le da esta gran dimensión internacional. A mí lo que me sorprende de la lengua española es que, a pesar de la amplitud, de la vastedad del territorio donde se habla, de los territorios que configuran el mundo hispanoparlante, es una lengua que ha podido conservar su unidad comunicativa, a pesar de que, como es natural, tiene variantes dialectales en los diferentes lugares donde se habla, pero tiene una unidad verdaderamente prodigiosa, que no es la unidad que tiene el francés entre París y Haití, para poner un ejemplo, y eso realmente en buena medida se debe a la custodia, al cuidado, al estudio, al análisis, a la preservación que hacen las 23 academias de la lengua española, que continuamente velan por la unidad del idioma, de la misma manera que respetan, estudian, consideran su diversidad, porque también existe. Pero no deja de ser muy impresionante que uno pueda atravesar 22 fronteras sin perder inteligibilidad. Y eso hace que la lengua española, bueno, pues tenga realmente un gran fortalecimiento y una gran importancia. Hace unos días decía la lingüista Concepción Company de la importancia de esta lengua, que se podía hablar desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, que se podía cruzar en línea recta, y eso era una de las características del idioma. Sin embargo, debe enfrentar problemas. Pero perdona la interrupción,
Jesús, no es desde Tijuana hasta Tierra de Fuego. Hay que decir que el segundo país hispanoparlante es Estados Unidos, es decir, que podríamos subir esa frontera a nuestros vecinos del norte porque buena parte de los hablantes de español significativamente viven en los Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad después de la Ciudad de México que cuenta con el mayor número de hablantes de lengua española, y habría que tener una geografía no nada más de norte a sur, sino una geografía, perdón, está el teléfono, una dimensión también de este a oeste, porque la lengua española, bueno, también se habla obviamente en España, pero también se habla en Guinea Ecuatorial y también se habla en Filipinas. Es decir, que tenemos también academias de la lengua española en los Estados Unidos, obviamente en España es la primera academia, pero también en Filipinas y en Guinea Ecuatorial recientemente. Es decir, es una lengua que está presente en varios continentes. Y sin embargo, ¿cuáles serían los problemas que enfrenta en la actualidad el idioma español? Pensando sobre todo en México, don Gonzalo. Yo creo que el idioma español es un idioma que es el que nos ha permitido tener nacionalidad. Con frecuencia se piensa, y eso todavía tiene alguna subsistencia que me parece totalmente errónea, que la lengua española es la lengua de la conquista. Sí, es la lengua de la conquista, ciertamente, pero es también la lengua de la unidad nacional de nuestro país y de cada uno de los países hispanoamericanos, porque no existía un bilingüismo significativo entre las lenguas originarias. Y no se debería pensar que el español es la lengua enemiga de las lenguas originarias. Yo creo que nuestro país tiene una enorme riqueza cultural en su diversidad, y parte de esa riqueza es su diversidad lingüística, por supuesto, y es absolutamente necesario que haya un impulso, un reconocimiento, una validación de las lenguas originarias, que son muchas y que son importantes y que cada una de ellas configura una visión del mundo. Tenemos un país multilingüe y eso le da una gran riqueza cultural. Pero el idioma español no debe verse nada más como el idioma de la conquista, que lo fue, ciertamente. Hubo un proceso de castellanización. Es más, el español no era español en España, era castellano, y se hace español en América, porque en América pues no se catalanizó, no se galleguizó, no se enseñó el euskera. Pues, la lengua castellana cobra una dimensión general y adquiere pues este estatus de lengua española, pero es la lengua nacional, es decir, es la lengua que nos ha permitido tener una configuración social, cultural, política, sin la cual no podríamos haber adquirido esta pertinencia o esta identidad nacional. Insisto, porque hay una gran fragmentación en las lenguas originarias, son muchas, muy diversas, procedentes de 5 troncos lingüísticos, de manera que puede haber tanta diferencia entre una lengua originaria y otra como entre el chino y el árabe, es decir, son 5 troncos lingüísticos distintos y no hay inteligibilidad. Obviamente entre muchas lenguas indígenas, pero tampoco entre algunas lenguas que tienen la misma denominación. El zapoteco del Valle no se entiende con el zapoteco del Istmo, y el del Istmo no se entiende con el zapoteco de la Sierra, y la verdad es que la lengua franca pues es la lengua española, que es la que nos ha permitido tener una identidad cultural, y creo que eso hace falta que esté arraigado en la conciencia de los mexicanos, que seguimos pensando en el español como una lengua de imposición, cuando es también una lengua de liberación. Yo creo que eso es fundamental, porque sí, la consideramos como una lengua nacional, pero no la consideramos
como una lengua patrimonial, como una riqueza patrimonial que pudiera ser realmente mucho más reconocida. Yo tengo un dato que me resulta muy, muy impresionante, es el hecho de que en España el 16% del Producto Interno Bruto tiene que ver con la lengua española, y en México no valoramos esta lengua española, la seguimos considerando como una lengua ajena, como una lengua impositiva, y me parece que esto ya hay que superarlo, hay que superar ese trauma de nuestra historia, como diría don Edmundo O'Gorman, y realmente validar la lengua española. Cuando yo era niño, hace ya ciertamente muchos años, no estudié español, estudiaba lengua nacional, porque la palabra español era una palabra que todavía hería una susceptibilidad histórica. Yo creo que debemos asumir que la historia fue como fue y aceptar que sí, fue la lengua de la conquista, una lengua impositiva, ciertamente, pero que fue la lengua que acabó por constituir nuestra identidad en tanto que lengua franca de comunicación entre todos los mexicanos. Y me parece que eso sí es importante y todavía no está reconocido en nuestro ámbito político. El español no es lengua oficial de México. Ha habido una reforma reciente que hace que las lenguas originarias sean reconocidas con la misma validez del español. Eso me parece muy importante, pero mientras no se considere que el español es lengua oficial de México, las otras lenguas originarias no van a ser consideradas lenguas oficiales también en los lugares donde se habla, y me parece que eso las debilita en lugar de fortalecerlas. Uno de los indudables retos que hay alrededor de la lengua, la relación incluso que debe existir más entre el hablante y la academia. ¿Cómo se está dando, don Gonzalo? Ahí se puede enviar dudas a la academia, pero ¿cómo estamos reaccionando como hablantes ante esta posibilidad? Bueno, yo empiezo por decir que los académicos no somos los dueños de la lengua. Los dueños de la lengua son obviamente los hablantes, y lo que hace la academia, lo que hacemos en las diferentes academias de la lengua española es ver de qué manera esta lengua es utilizada por los hablantes, y lo que hace la academia es consignar estos usos que, bueno, tienen ciertas variantes. Yo creo que ahí es importante determinar qué significa la palabra norma, que es una palabra que tiene dos acepciones distintas. Por un lado es lo regular, la normalidad, lo que se usa de forma cotidiana, y eso es lo que la academia registra, la manera normal en que se usa la lengua española. Y esa normalidad que se utiliza para expresarse, para comunicarse, es registrada, consignada por la academia, por las academias, y es cuando esta norma se inscribe en los corpus de la academia, cuando adquiere la palabra norma un sentido más de ejemplaridad, un sentido más de regla, pero de regla cambiante, porque la lengua es un organismo vivo que depende del uso de sus hablantes, y la academia, más que tener darle una importancia al habla, le tiene que dar mucha más importancia al oído. Es decir, los académicos tenemos que estar muy atentos a los usos de la lengua, y claro, esos usos algunas veces son muy perentorios, son de moda, son transitorios, y la academia también tiene la obligación de alguna forma de respetar una tradición. Somos una instancia que conserva nuestro patrimonio verbal, y en ese sentido pues no podríamos no ser conservadores. Es como si se le dijera al Instituto Nacional de Antropología e Historia que no conservara el patrimonio cultural del país. No, pues tenemos que conservar nuestro patrimonio cultural, sea tangible o sea intangible, y la lengua es sin lugar a dudas el patrimonio intangible más importante del ser humano.
y la academia pues trata de velar por esa conservación patrimonial sin que esto implique que esté cerrada a las modificaciones que un organismo vivo como la lengua sufre continuamente. Pues vamos a celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, pero también el Día del Idioma Español. Le agradecemos a Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, que nos haya acompañado estos minutos. Don Gonzalo, muchas gracias. Al contrario, Jesús, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos han escuchado. Un Buenos saludo. días. Hasta pronto.